Hola y muy buenas a todos equipos, soy Alejandro Sabón de Living for Football y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo secar unas botas de fútbol. Decirte que este vídeo te puede servir también para secar cualquier tipo de calzado normal. Además me gustaría preguntaros y que me contestéis aquí abajo de qué manera lo hacéis vosotros o qué tipo de proceso seguís para que vuestras botas estén completamente secas o simplemente las dejáis ahí que se pudra. Y también me gustaría pediros, como siempre, un buen me gusta para saber que apoyáis al canal y este tipo de contenido. Decirte que tienes que estar suscrito si no quieres perderte ninguna novedad y que, como no, vamos con el vídeo. Es inevitable en casi cualquier parte del mundo, diría yo, que nos toque jugar a fútbol alguna vez sin que nos llueva. O sea, es imposible, alguna vez te va a llover encima. Y a quien le guste el fútbol rápido y de contacto, pues será una gozada. ¿Qué pasa? Que una vez termina el partido de entrenamiento, pues seguramente, primero, las botas estarán sucias si juegas en hierba, llenas de barro y demás, y por otro lado estarán mojadas, muy mojadas, estarán que dan pena. Por eso hoy quiero enseñaros un truco que es muy sencillo y muy útil, lo que hará que en el próximo entrenamiento pues no estén tan mojadas como deberían si las dejas ahí, a ver qué pasa. Haciendo esto conseguiremos, por un lado, que no se estropeen nuestras botas tan rápido y por otro, y no menos importante, conseguiremos seguramente evitar un resfriado o que nos pongamos fatal porque tengamos las botas pingando. Así que vamos a ver qué materiales necesitamos para poder hacer esto. El material que necesitarás seguro es un papel de periódico o un tipo de papel parecido. Nosotros hemos utilizado un papel de revista así que tiene un toque así como rugoso y nos servirá igualmente para mostrar cómo se hace. Lo usaremos para absorber la humedad del calzado de fútbol. También es interesante que tengas a mano unas gomas elásticas, aunque estas no son imprescindibles, como verás que no utilizamos en nuestro vídeo, pero te mostraremos cómo con las manos simularemos dicho efecto de las gomas elásticas. Lo primero de todo, y si la bota está sucia, te recomendamos que la limpies como solemos recomendar. Una vez limpias, procederemos a secarla. Extrae las plantillas de los zapatos y déjalas a un costado para que se sequen. Las plantillas son las almohadillas acolchadas que se colocan dentro de los zapatos. Toma las plantillas y sácalas de los zapatos para que se sequen más rápido. Mantén las plantillas en una ventana soleada o frente a un ventilador para evitar que se produzca olor o moho. Si el zapato no cuenta con plantillas o no logras extraerlas, puedes omitir este paso. Sin embargo, es probable que las botas de fútbol tarden más tiempo en secarse. Puedes utilizar papel de periódico en zapatos de cualquier estilo o material. Estruja el papel de periódico y colócalo dentro de los zapatos. Debes formar bolas con el papel de periódico para que quepan dentro de la bota. Empuja el periódico dentro de la bota lo máximo que puedas hacia la punta del pie. Continúa encajando dicho periódico dentro de los zapatos hasta que no quepa más. Este material absorberá la humedad para ayudar a que las botas se sequen. Puedes utilizar papel de periódico viejo o comprarlo en cualquier tienda de autoservicio o kiosco, o simplemente ir a un buzón y coger toda la publicidad que te meten ahí. Envuelve la parte exterior de los zapatos con más periódico. Toma de 2 a 3 o a 4 hojas sin miedo, tú coja ahí lo que necesites y coloca una bota sobre ellas. Envuelve el papel alrededor del zapato lo más ajustado posible para que pueda absorber el líquido. Entonces aquí deberíamos utilizar las 2 o 3 bandas elásticas de las que dispongamos para mantener el periódico en su lugar y evitar que se desarme, como veis que me puede pasar a mí. Luego envuelve la otra bota de la misma manera. Aquí este consejo te lo dejo por si vas a utilizar este truco en otro tipo de calzado. Para una bota de fútbol no importaría tanto porque la estamos cascando ya por su uso. Pero si vas a usar hojas de periódico, intenta que no tengan muchas secciones de tinta oscura, porque si por ejemplo lo utilizáis en un zapato blanco, se os va a desteñir. Así que tener cuidado con lo que coloquéis. Si por lo que sea quieres papel de periódico blanco, en tiendas de manualidades suele haber o en internet, buscar y seguro que conseguiréis algo. Os dejaremos algún enlace aquí por si os hace falta, con el resto de enlaces que os pueden venir bien, y lo pedís. 4. Reemplaza los periódicos cada 2 o 3 horas para absorber la mayor cantidad de líquido. Esto es un poco para que lo tengáis de referencia, pero es que con el tiempo el periódico dentro y alrededor de los zapatos absorberá gran parte de la humedad y comenzará a humedecerse. Después de este tiempo, intenta revisar las botas y el papel del periódico para revisar si están secos o se han mojado de más.
Si el periódico se siente muy húmedo al tacto, sácalo del zapato y reemplázalo con papel nuevo y seco. Entonces continúa cambiando el papel hasta que los zapatos se sequen del todo. Es muy probable que las botas tarden algunas horas en secarse. Sin embargo, si están completamente mojadas, es probable que tengas que dejarlo incluso toda la noche después de entrenar. Así que tranquilo, con calma y déjalas ahí para que se sequen. Y bien, equipo, esperamos que os sirva este truco. Como os dije, hay muchas otras formas de secarlas, pero esta es muy rápida y sencilla, además de barata, por lo que queremos que la utilizaréis mucho. Por ello, te volvemos a pedir un me gusta si crees que lo harás y te será útil, que comentes qué tipo de vídeos te gustaría seguir viendo y que estando suscrito al canal no te perderás ninguna novedad. También queremos recordarte que puedes pasar al siguiente nivel con las asesorías personalizadas para futbolistas que realizamos junto a nuestros compañeros Efficient Football. Crearemos tu plan físico y nutricional a medida en función de tus necesidades y exigencias, por lo que entrenarás de manera eficiente siempre. Además, con el código L4F, al hacer la compra, tendrás 20 euros de descuento sobre el total. Ahora sí, te dejamos a Mourinho para que nos sigas en Instagram y veas nuestro contenido sobre fútbol semanal y el resto de vídeos que te pueden interesar. Un saludo, equipo, y ¡chao, chao!